Muy buenas amigos y colegas, aquí nuevamente con ustedes para presentarles un nuevo video de una falla que presentaba esta máquina Elite Arc 180, la cual no tenía potencia para fundir la soldadura. Lo primero que hicimos fue medir el voltaje en los electrodos. Aquí estamos midiendo el voltaje en los electrodos y vemos que solamente hay 26 voltios. En este punto debería haber más de 50 voltios para que pueda fundir la soldadura y solamente hay 26 voltios. Con este voltaje es imposible que funda la soldadura. Vamos a mirar qué voltaje tenemos en los filtros. Aquí le estamos midiendo el voltaje en los filtros de la fuente. Vemos que solamente hay 160 voltios en los filtros de la fuente. Por este motivo nos está dando 26 voltios a la salida. Entonces, para que la salida nos dé 50 voltios o más, en los filtros debería haber el doble, para que la salida sea el doble. ¿Qué indica esto? Que hay una falla en el circuito PFC. Así como está la máquina, si la conectamos a 220, los filtros se cargarían al doble. O sea, conectando la máquina a 220, los filtros se cargarían a 320 voltios. Y la salida, que tiene 26 voltios, aumentaría a 52 voltios, que sí es suficiente para fundir la soldadura. O sea que esta máquina así, en la forma que se encuentra, si la conectamos a 220 voltios, va a funcionar perfectamente. Esto nos indica que hay una falla en el circuito PFC, ya que este circuito comienza a funcionar cuando la máquina es conectada al 110. Cuando está la máquina conectada al 220, el circuito PFC no es necesario. Pero al conectarla al 110, él comienza a funcionar para elevar el voltaje en los filtros. Si este circuito falla, el voltaje en los filtros se va a mantener solamente en 160 voltios y no se va a elevar. La salida se va a reducir a la mitad. Quiero aclarar que las máquinas que funcionan con 220 voltios no llevan circuito PFC ni tampoco llevan doblador de voltaje. Por esta razón, solamente funcionan con 220 voltios para que los filtros puedan cargarse a 320 voltios. Si estas máquinas se conectan a 110 voltios, los filtros solamente van a tener 160 voltios y en la salida van a haber 26 voltios y no logrará fundir la soldadura. En la descripción del video te voy a dejar un video donde explico los diferentes tipos de fuentes utilizadas por estas máquinas. En esta máquina de la cual estamos hablando, esta máquina funciona con 110 voltios y 220 voltios. O sea que esta máquina sí lleva el circuito PFC para elevar el voltaje en los filtros. Este voltaje puede llegar hasta 380 voltios en los filtros. Miremos el diagrama para ver cómo funciona este circuito y saber cuál era la falla de esta máquina. Muy bien amigos, antes de continuar con el diagrama de la fuente PFC, quiero presentarles un pequeño video para que así tengan una idea más o menos de cómo es que funciona este tipo de fuentes. Así que veamos el video. Bien, en este experimento vamos a necesitar un transformador de 110 voltios. Aquí tiene salida de 6 voltios, pero esta salida no la vamos a utilizar en esta prueba. Vamos a utilizar solamente el primario, que es de 110 voltios. Vamos a necesitar también un foco de neón
foco de neón. Estos neón vienen a veces en algunos switches o en algunos tomacorrientes para indicar que hay energía. Vamos a necesitar una pila de 9 voltios. Si colocamos el foquito de neón a la pila, vemos que él no enciende. No enciende porque la pila solamente tiene 9 voltios y estos foquitos necesitan mínimo 60 80 voltios para que puedan iluminar. Vemos que ahí no encienden. Pero si colocamos el primario a los terminales del foco de neón, vamos a colocarlo aquí en el foquito de neón. Aquí ya lo tenemos conectado. El foquito de neón está conectado al primario, que es de 110 voltios. Si ahora colocamos nuevamente el foquito de neón a la pila, vemos que produce un destello de luz. Produce un destello de luz, pero observemos que cuando conectamos no hay destello de luz, sino cuando desconectamos. Podemos desconectar un solo terminal, cualquiera de los dos, y vemos que se produce el destello al momento de desconectar. ¿Por qué ocurre este fenómeno? La pila tiene 9 voltios. Esos 9 voltios pasan a la bobina primaria del transformador y se forma un campo magnético alrededor de la bobina. Si colocamos una brújula, aquí nos va a indicar que hay un campo magnético. Luego, cuando desconectamos la corriente, el campo magnético desaparece, pero al momento de desaparecer induce un voltaje en la bobina primaria y ese voltaje produce el destello de luz. Vemos que entran solamente 9 voltios, pero al recogerse del campo magnético ya puede salir un voltaje más alto, de unos 60-80 voltios, dependiendo de la bobina del transformador. Si colocamos un transformador con primario de 220 voltios, vamos a obtener un voltaje más alto aquí. Las fuentes utilizadas en los equipos de sonido, en televisores, ese es el principio básico de ellas. Lo único es que allá en las fuentes, en el punto de contacto, las fuentes llevan aquí en serie un MOSFET y en la compuerta del MOSFET un integrado oscilador que genera unos 50.000 pulsos por segundo o 100.000 pulsos por segundo y va a mantener un alto voltaje en la fuente. Así que el MOSFET y el circuito oscilador lo que van a estar haciendo es conectar y desconectar una cantidad de veces por segundo y así mantiene la fuente en funcionamiento. Espero que con esto hayan comprendido el principio básico de estas fuentes. Bien, amigos, habiendo observado el pequeño video anterior, creo que ya tenemos una idea más o menos cómo se produce el alto voltaje en la fuente, cómo de un pequeño voltaje podemos sacar un voltaje mayor. Antes de mostrarle el diagrama completo, vamos a ver el diagrama aquí en una forma resumida. Ahí en el experimento vimos que usamos una fuente de 9 voltios, una pila de 9 voltios. Acá vemos que tenemos la fuente de 110 o 120 voltios. Aquí vemos la bobina. Allá utilizamos el primario de un transformador. Acá tenemos una bobina.
Allá hacíamos el contacto directo a la batería, directo a la fuente. Acá el contacto se hace a través de un MOSFET. Vemos que el positivo de la fuente aquí en este caso está conectado a la bobina. El lado positivo está directo a la bobina. Y el negativo de la fuente pasa por el MOSFET hacia la bobina. Cuando el MOSFET conduce, el positivo y el negativo de la fuente quedan en paralelo a través del MOSFET, quedan en paralelo a la bobina. Así como el experimento que hicimos, que la pila quedaba en paralelo con la bobina del primario. Así igualmente aquí queda en paralelo. Positivo de la fuente a una línea de la bobina. El negativo de la fuente pasa por el MOSFET al otro extremo de la bobina. En ese momento que el MOSFET conduce, se forma el campo magnético aquí en la bobina. Cuando el MOSFET apaga, deja de conducir, ese campo magnético desaparece. El momento de desaparecer induce un alto voltaje en la bobina y pasa por el diodo, pasa por este diodo y carga los filtros. Y los carga a un voltaje mayor. Ahora miremos la fuente completa. Y acá la vemos con todos sus componentes. Vemos el integrado del ICE2PCS01, que es el oscilador. Este integrado oscilador vemos que la salida sale por el pin 8. La oscilación sale por el pin 8 y llega a este integrado que es un BO3120. Si buscamos la hoja de datos de este integrado, vamos a darnos cuenta que este es un optoacoplador. Así que la salida del oscilador llega aquí al optoacoplador. Vemos que los optoacopladores están formados internamente por un LED y unos fototransistores. Aquí el pulso llega al optoacoplador y hace prender y apagar un LED que está aquí dentro, y ese pulso es enviado a las compuertas de unos transistores internos que están aquí, y el pulso es amplificado. Vemos que el pin 8 de este integrado es el positivo, va a 18 voltios, el pin 5 es tierra, negativo, y la salida es el pin 6 y 7. Es la salida que es el que se mete aquí a las compuertas. En este caso no lleva un solo IGBT, aquí lleva dos. Lleva dos IGBT. Algunas utilizan un MOSFET, pero es lo mismo. IGBT internamente está formado por un MOSFET y un transistor bipolar. En este momento lo que nos interesa es ver que el pulso pasa por el optoacoplador, llega a las compuertas, y ellas son las que hacen el switcheo de la bobina. La bobina va conectada en estos pines aquí, en estos dos que vemos aquí. Aquí está la bobina, que es la que genera el campo magnético. Vemos que aquí hay un terminal marcado como positivo HT. Este terminal positivo HT es el que está conectado aquí a este terminal, al positivo del puente rectificador. Esta es la fuente de esta máquina. El positivo HT está conectado aquí a este punto. Vemos que ese positivo llega a un terminal de la bobina. Ahora el terminal negativo, que es tierra, este que vemos aquí es tierra. Vemos que aquí la tierra pasa
por todo este conjunto de resistencias. ¿Pero qué hace este grupo de resistencias? Este produce una pequeña caída de tensión en sus extremos. El negativo pasa por las resistencias y llega aquí en la Tierra. Esa pequeña caída de tensión que se genera aquí se toma una muestra por esta línea. Una muestra, esta es la línea que vemos aquí, y llega al Pinterest, que es el sensor de corriente. Y sense quiere decir sensor de intensidad. Sensor de intensidad o sensor de corriente. Ese con el fin de que el integrador regule la oscilación de acuerdo al consumo. Un sensor de corriente, se toma la muestra de este punto. Pero lo que estábamos viendo ahora, lo que nos interesa ahora en el momento es que el positivo HT está conectado a él, aquí, al terminal de la bobina, y el negativo, el otro terminal de la bobina, está conectado al negativo a través de los IGBT, que es esta línea que vemos aquí. Aquí también está conectado, pasa por este, lleva dos en paralelo para tener más amperaje. Ahora observemos que los IGBT están conectados a tierra aquí, al pin, al emisor. Aquí vemos que los emisores están colocados a tierra, negativo. Cuando ellos conducen, ese voltaje negativo pasa a través de ellos y llega al negativo aquí, al terminal de la bobina, ya que el positivo está conectado directamente a la fuente. El negativo es el que se switchea por medio de los IGBT. Cuando los IGBT conducen, todo el voltaje de la fuente cae sobre la bobina, el positivo acá y el negativo de este lado. Se forma el campo magnético en la bobina. Cuando los IGBT dejan de conducir, el campo magnético desaparece y en ese momento induce un pulso. Ese pulso pasa por los diodos, estos que están aquí, y carga los filters. Y se produce aquí el voltaje de salida, de out. Este voltaje que se produce aquí en Vout es más alto que el positivo HT. Si ocurre un daño en el circuito PFC, por ejemplo, se daña el oscilador o si se daña el optoacoplador, entonces los MOSFET dejan de conducir. Entonces este voltaje Vout positivo quedaría igual a este. Los dos voltajes quedarían iguales. Si el circuito PFC deja de funcionar, quedarían iguales los voltajes. O sea que si en el momento la máquina está conectada a 110 voltios, aquí en los terminales, si está conectada a 110, aquí en la salida vamos a tener unos 160 voltios. Y esos 160 voltios del positivo pasarían por aquí HT, pasan a través de la bobina y cargaría los filtros a un voltaje menor, y también pasa por este diodo que está aquí. En este caso la fuente tenía un problema, la fuente PFC. Esta fuente, el daño lo estaba produciendo era el optoacoplador, porque conectamos
el osciloscopio en el pin 8 y había pulsos. O sea que el integrado estaba funcionando muy bien. En el pin 8 habían pulsos que llegaban al pin 2 del optoacoplador, pero acá a la salida no había pulsos. Entonces la falla de esta fuente era el optoacoplador que estaba fallando. Ahora miremos en el circuito real donde está ubicado este optoacoplador. Bueno, aquí estamos viendo la ubicación del optoacoplador y el integrado oscilador. El optoacoplador es el que está en la parte de arriba y su referencia es BO3120. El oscilador se encuentra en la parte de abajo, más abajo, y su número es 2PCS01. A la derecha vemos los pines de los IGBT. Están allí asomados, donde van los dos IGBT. Bueno, esto ha sido todo en este video. Esperamos que la información les haya servido, ya que no solamente es reparar, sino entender cómo funciona el circuito. Nos vemos en el próximo video.